yo entré en crisis, me puse súper mal, empecé a gritar y no sé qué, y mi mamá, como para que las cosas no escalen, solo cogió sus cosas y se fue a caminar. Y yo me encerré en mi cuarto a llorar, y mi papá entra y yo, sin pensarlo, solo le regresé a ver y le dije, pa, me quiero morir. Ellos siempre, mi mamá especialmente, usaba terceros, como que una prima en la que confío mucho, y le decía como, no, dile a la María Gracia que no salga con esta persona, que sus papás están preocupados, que la van a lastimar. Y ella me decía, tu mami no quiere que te lastimen, pero nunca fue directo. Entonces, bueno, yo empecé esta relación y la sufrí súper en silencio. Pero para mí sí es súper importante contar con estas herramientas porque eran las que yo usaba antes de ir a terapia, antes de poder tener la capacidad económica de ir a terapia, porque yo no sabía en ese momento que yo podía acceder a atención médica especializada en estos temas. Hola, hola con todos. Bienvenidos al tercer episodio de Cosa de Locos. Mi nombre es Israel Gallego, soy comunicador del Hospital Especializado San Juan de Dios y hoy vamos a empezar una nueva travesía en este podcast sobre la salud mental, donde venimos a desmitificar mitos sobre la locura. Bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Michelle Morales, soy psicóloga clínica del Hospital Especializado San Juan de Dios. Y ahora nuestra nueva invitada. ¿Cómo estás, María Gracia? ¿Te presentas? Bien, gracias. Mi nombre es María Gracia Garrido, tengo 22 años. Soy egresada de la carrera de Derecho y estoy muy feliz de estar acá. Qué buena, María Gracia, bienvenida. Muchas gracias por venir aquí un ratito y compartirnos y contarnos tu historia. Michelle, si nos explicas un poco para la gente que se está sumando al podcast, un poco esto de qué hacemos con estas bolitas aquí en el programa. Claro que sí. Entonces, bueno, pues para las personas que son nuevas y que se van sumando, les voy comentando. Estos son green flags y red flags, ¿ok? Lo que queremos hacer es identificar cuando vamos generando avances dentro del proceso de la persona con green flags y también situaciones de riesgo que es importante identificarlas para que de una u otra forma tengamos una especie de prevención o intervención alrededor de eso. Entonces, durante todo el programa, pues bueno, vamos a estar trabajando con esto. Entonces, si alguno de los que estamos aquí en la mesa identifica una bandera roja, pues vamos a cambiar la bolita aquí, la vamos a poner en el color rojo. Y si identificamos al contrario una bandera verde, algo que sume al tratamiento o al proceso de esta persona, pues le vamos a dar la vuelta para que sea una bandera verde. Entonces, si les parece, podemos iniciar el día de hoy con este programa, con este episodio de Cosa de Locos. Entonces, María Gracia nos va a contar un poco de su historia. Entonces, te doy el paso, María Gracia. Cuéntanos un poco de tu vida, qué fue lo que te sucedió. Compártenos un poco. Bueno, a ver, creo que como te había comentado antes, todo empieza más o menos cuando yo tenía 12 años y estaba en un momento muy rebelde de mi vida. Era la niña problema. Yo soy hija única. Mis dos papás son muy grandes, o sea, tienen una diferencia de edad súper amplia a mí. Me tuvieron ya grandes y para ellos era un shock que yo fuese así porque ellos, obviamente, por su edad también eran muy exigentes, muy estrictos y yo era la única en casa, entonces se les estaba saliendo como de las manos la única niña, era todo muy extraño. Entonces mi mamá decidió llevarme a la psicóloga del lugar donde ella trabajaba y ella obviamente me hizo un diagnóstico de que yo tenía depresión y tenía igual ansiedad y que yo no recordaba la mayoría de mi infancia. Entonces un poco tuve, no recuerdo ni siquiera cuántas, pero fueron pocas sesiones de terapia, unas 3 o 4. Y ya no avancé con eso, realmente no recuerdo por qué, pero ahí ella me dijo que yo tenía cerrada estas imágenes de mi pasado porque yo había sufrido algo que yo no les estaba diciendo a mis papás. Creo que eso, perdón que te corte, creo que es una red flag, es algo como que súper importante, como que tocar en este momento. Creo que el hecho de no recordar como que situaciones de tu vida, pues ya es una señal de alerta bastante grande, ¿no? Como una especie de represión. ¿Te había explicado a tu psicóloga de qué iba esta parte?
Sí, también tenía este problema de que yo mojé la cama hasta muy grande. Entonces yo le decía eso y yo tenía como mucha distancia con mi mamá especialmente. Entonces ella me dijo como, bueno, cuéntame cosas felices de tu infancia y yo realmente recuerdo una imagen o dos. Te quedabas así. Ajá, me quedaba en blanco. Y ella me decía que esta represión debe venir de algo y que yo debía trabajar para sacarlo. Okay. Pero después las cosas en casa se complicaron un poco y yo no volví a ir a terapia hasta muchísimo tiempo después. Y lo primero que yo pensaba cuando después avanzaron las cosas era, es que algo debe haber, algo hay que yo no recuerdo y que me está pasando esto. ¿En ese punto te frustraba eso? Sí, definitivamente, porque hay algo igual distinto que yo sentía con las personas que me rodeaban, que por ejemplo, ellos tienen esta historia de su mamá dando a luz y cómo fue y a qué hora nació y todo esto, y yo no tenía eso, porque mi mamá también sufrió como un trauma cuando se embarazó de mí y tuvo, entonces yo le decía como, cuéntame cómo viste a luz, o explícame cuándo nació, cosas así. Y ella me decía, prefiero no tocar el tema. Entonces eso a mí me dolía mucho. Y también era algo que yo tenía reprimido. Entonces yo decía como que, ok, no sé nada sé el día, no sé la hora, no sé detalles. Y luego no recuerdo la mayoría de mi infancia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo tengo esta diferencia con la gente que me rodea? Y bueno, después las cosas fueron avanzando. Tuve, como decía, un montón de problemas en el colegio. Era como una líder en un mal plan, obviamente, pero siempre era... era como... La revolucionaria, era algo la así. revolucionaria. Literalmente las protestas en el colegio. Sí, literalmente, de que mis profesores estaban hartos de que yo le decía, mi profesor, recuerdo mucho de literatura porque a mí me gusta mucho leer, él decía, bueno, el libro se trata de esto, y yo decía, no, yo lo leí, no se trata de eso. Entonces yo era así y ya luego como el problema... ¿Qué edad tenías más o menos ya para esto? Porque primero como que tuviste un diagnóstico a los 12 años, que es una edad bastante temprana, ¿no, Doc? Claro. Para ya una persona que ya tenga depresión. Y ya luego, a estos momentos del colegio, más o menos, ¿qué edad tenías cuando recuerdas esto? Eso ya era como los 14 años. Sí, porque el primer problema ya grave de que mis papás dijeron como hasta aquí fue a los 15, que yo tenía como esta idea de... bueno, en casa siempre mis papás trabajaron todo el día, todo el tiempo. Entonces mi papá en un punto llegó a tener como 2 trabajos, trabajaba en la noche y mi mamá trabajaba hasta igual muy tarde y yo pasaba sola. Entonces yo llegaba del colegio, comía sola, hacía todo sola y me iba a dormir sola. Bueno, eso sí creo que es importante recalcarlo como una red flag porque obviamente eras una niña, ¿no? Sí, me acuerdo tengo una imagen así de una vez que mi papá se tenía que ir al trabajo súper urgente y me dejó viendo una película y yo tenía mucho miedo y él se fue y se fue la luz y yo no sabía prender fósforos ni velas ni nada y mi casa era súper grande, entonces me acuerdo que ahí como de la desesperación aprendí a prender los fósforos. Entonces me acuerdo súper claro de eso, pero claro, yo estaba sola siempre, entonces tenía esta idea de... Y bueno, también las personas con las que me rodeaba no eran las indicadas. Y tenía esta idea de maduré muy temprano y soy muy grande. Claro. Entonces, porque ya tengo el control sobre mí, supuestamente. Bueno, entonces, creo que es una línea de cosas, ¿no? Sumadas, ¿no? El hecho de que te tocó ser como que una niña, una adolescente completamente independiente, ya que tal vez tus papás como que no estaban como que muy seguidos en tu casa. Pues bueno, hay algunas cosas allí detrás, ¿no? Sí, entonces ahí ya yo no sé en qué momento empecé a fumar tabaco normal y era primero en reuniones sociales y así, y como decía, mis papás eran súper estrictos, entonces casi yo nunca salía, pero cuando salía era eso, o si salía al parque era eso, o sea, no sé, perdida totalmente. Y llegó al límite en que una vez después de algún evento del colegio fui al baño y fumé en el baño del colegio. Entonces obviamente como que se dieron cuenta y nos requisaron y no sé qué y llamaron a mis papás como
red flag. La parte del consumo de tabaco, ¿no? Pero una pregunta, ¿tú a todo esto en ese punto te dabas cuenta como que está pasando algo conmigo, alguna cosa similar? No, era súper inconsciente de. O sea, Entonces, el desafío yo era como- realmente vivía en el presente, así. Yo negaba todo alrededor. Ya. Ajá, entonces ese fue como el problema más grande. Y bueno, para esto siempre, yo crecí con mi abue y todos los veranos, yo el primer fin de semana que yo salía de vacaciones me iba a mi pueblito, que es en el Carchi, a pasar los 3 meses de vacaciones con ella y regresaba. Igual en Navidad, que teníamos como 2 semanas de vacaciones, me iba y regresaba ya al final. Entonces con ella realmente creo que eran en esos momentos, porque solo pasábamos las dos, en los que yo como que tenía espacios como para reflexionar y pensar, esto tal vez no estoy haciendo bien, esto me hace sentir bien, aquí soy feliz. Y una de las primeras señales que yo me di cuenta que tenía como una tristeza incontrolable era cuando ellos, o sea, mis padres me iban a recoger y regresábamos de acá y yo sentía que se acababa el mundo. O sea, yo no quería volver y me ponía a llorar y era súper terrible para mí. Qué ¿Lo veías fuerte. allá como una especie de lugar seguro? Sí, Eso te iba a definitivamente. preguntar, Pero pues. y acá regresabas y en tu casa también te sentías insegura. Sí. Ok. Entonces- ¿Y tus papis te identificaban eso? ¿Vieron No. esa red flag? Yo creo que mis papás, y eso ya lo cuento más adelante, pero yo creo que mis papás nunca, o sea, siempre dijeron como, esta niña quiere llamar la atención y está media loca, pero... Loca. Sí, pero no como no tiene un problema grave o no es nada Como importante. minimizando. Ajá, sí, siempre. Y no los culpo, ahora ya después de mucha terapia familiar en la que hemos estado, siempre me dicen como, no sé, nosotros pensábamos, es una cosa de tu adolescencia, estabas pasando por momentos, no sabemos. Es una fase. Es una Una fase, fase. definitivamente. Pero sí creo que esto pasa mucho en las familias. Claro. Y creo que bueno, que es una especie de reconciliación al final con uno mismo después de que atraviesa como que una situación difícil, empieza a hacer terapia y como que se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, a mí me pasó el hecho como de darse cuenta que tal vez nuestros padres hicieron lo que pudieron como que con los recursos que tenían, ¿no? Entonces Claro. probablemente les pasaba eso a tus papás, ¿no? Sí, definitivamente. Ellos, eso digo, trabajaban 24/7 y como súper a la par de que yo era esta niña súper rebelde, también era súper dedicada. Entonces tenía muy buenas notas y eso era lo que a mis papás les causaba conflicto, como, ¿por qué si sí te gusta estudiar tienes que hacer cosas para dañarlas? Pero yo ahora sé que hacía eso para llamar su atención. Es decir, yo participaba siempre en concursos de oratoria, de poesía, de no sé qué, no sé qué. Y me gustaba mucho estar siempre en el escenario. Y era porque yo sabía que si yo tenía un evento de estos, mis papás iban a pedir permiso y me iban a ir a ver. O sea, eran como señales de alerta, ¿no es cierto? O sea, como que en plan de, por favor, Préstame pongan atención. esa atención. Ajá, Ahora, la quiero necesito. recalcar y como dar este dato. Llamar esta atención, como lo vemos, en realidad no es malo, es una necesidad también del ser humano saberse reconocido, verse en atención de los demás. Y creo que en los niños es súper importante porque después pasa esta situación de, ok, ¿qué pasó con tu fase, no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Y después y dicen, no fue una fase. Entonces, creo que es sustancial no minimizar estos signos, porque al final creo que después tú también te diste cuenta en tus momentos reflexivos quizá de no, quizá no es algo como dicen que es así nomás, sino que hay algo en mí. O sea, yo también me siento mal de alguna manera, ¿no? Sí, y porque mis papás, nuestra forma de celebrar siempre ha sido salir a comer, por ejemplo. Ok. Entonces, si yo tenía muy buenas notas al final del año, mis papás era de que salir a comer, íbamos los 3 por primera vez y salíamos a comer. Y para mí era el highlight de la vida. Oh. Entonces, también, no sé, pero me pasaba que mi familia nunca salíamos de paseos familiares, nunca hacíamos nada los fines de semana, siempre era como estar en casa, limpiar. Y si pasaba como algo bueno, nos íbamos de viaje o hacíamos algo divertido. Entonces, para mí también era como Tu familia ser como buena que- para. Ajá. Como que tu círculo era tu mamá, tu papá y tú. Sí, ¿O definitivamente. habían más personas dentro del círculo familiar? Después, cuando nació mi primo chiquito, que es mi primo en segundo lugar, él como que se añadió a nuestra familia y ya yo pasaba mucho tiempo con él también. Chévere. Pero eso fue mucho tiempo Mucho más después. adelante. Ajá, y bueno, creo que eso pasó en el colegio, todo el tiempo del colegio, y ya
casi por graduarme, mi abuelita falleció. Y para mí ese golpe fue... Es súper fuerte detonante. Definitivamente la persona detonante. con la que más te sentías, creo que segura, Sí, ¿no? era mi persona segura. Era mi lugar. Entonces, igual ella pasó como por mucho tiempo de enfermedad. Entonces, yo decía, no va a pasar. O sea, ya ha sobrevivido a muchas cosas. Nunca va a pasar. Y pasó. Entonces, eso fue súper grave para mí. Yo creo que después de eso no había día que yo no fuera llorando al colegio. O sea, ahí ya detonó todo el síntoma, Sí. por así decirlo. O sea, todo lo que venías como que arrastrando de Sí, cierta manera. sí, ¿no? todo lo como que no me daba cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. Ahora todo era súper crudo para mí. Claro, un detonante Entonces, fuerte y ajá, estalló ya todo en ese momento. ahí yo dejé de hacer lo que a mí me gustaba hacer, que los concursos, que los modelos de Naciones Unidas, que todas las cosas que yo hacía, las dejé de hacer, malas notas, todo. Por suerte era mi último año de colegio, pero de verdad como que detonó súper fuerte en mí. Okay. Ahí vemos, perdón que te interrumpa, disculpa, pero aquí vemos también igual las red flags que implican, por ejemplo, esta situación, habíamos visto también en el anterior episodio, esta parte de la anedonia, de ya no encontrarle como la diversión a las cosas, de dejar de hacer lo que tenía que hacer anteriormente, mis obligaciones, cosas similares. Y para que obviamente también estemos a la par, los detonantes implican de una u otra forma estos puntos vitales de estrés que de una u otra forma detonan o sacan a la luz ciertos aspectos que estaban reprimidos. Reprimidos implica un mecanismo de defensa psicológico que lo que va a hacer es ocultar de la mente consciente varios recuerdos, situaciones o eventos de estrés, trauma o dolor. Entonces, entiendo que por ahí va detonando un poco la Sí, situación. yo tengo un recuerdo súper claro de tenerle como mucho enojo a mis papás porque yo les había dicho que yo quería irme los últimos años del bachillerato a estudiar a mi pueblito por pasar con mi abuelita más tiempo. Ellos me dijeron como, no, aquí tienes como una educación bien, tienes las cosas que necesitas, no te puedes ir allá porque aparte de hacerte cargo a ti misma, te tendrías que hacer cargo de tu abuelita, que era una persona que para ese momento estaba enferma, necesitaba atención y cuidado. Y yo recuerdo como mucho, no sé, como rencor hacia mi papá. ¿Y qué edad Por esa tenías ahí? situación. Claro, 16, 17. Ah, pues estabas con las emociones a flor de piel Sí. también, ¿no? Yo quiero que la gente esté como que súper atenta ahí a este episodio porque siento que estamos identificando muchas Todos cosas, ¿no? estamos atentos. Ajá, entonces esto creo que sirve, como siempre lo decimos, no es un autodiagnóstico, pero puede servir como una gran guía para las personas que estén pasando como que por un proceso similar. Entonces aquí estamos como que identificando muchas cosas y recuerden que bueno, que si necesitan ayuda en algún momento como para ayudar a identificar este tipo de cosas, pueden acudir al Hospital Especializado San Juan de Dios, donde somos especialistas en salud mental. Michelle también está por allí por si en algún momento lo necesitan. Pero bueno, sigamos con tu historia, María Gracia. Bueno, entonces creo que las cosas peores de lo que ya eran las cosas malas empezaron cuando yo tenía un profesor y este profesor, yo insisto, era como la persona que más hablaba en clase y todo. Entonces era él que también me guiaba en los concursos y todo. Entonces empezó a escribirme por WhatsApp, obviamente de que los concursos, las cosas. Y yo, tranquila, no pasaba nada. Yo realmente nunca, hasta mucho tiempo después, pensé que lo que estaba pasando estaba mal. Entonces recuerdo que una vez tenía como una preparación para una disertación y él me fue a dejar del colegio a ese lugar, él en su carro. Y ¿Qué después, profesor? en la noche, él me llamó muy tarde a decirme como, ¿cómo te fue? Que pudo haberlo hecho al día siguiente, en clase, lo que sea. Y este profesor iba a las clases que yo tenía con otros profesores y me sacaba, les decía como, por favor que salga, y me llevaba como a caminar por el colegio y me preguntaba cosas de cómo me habían ido y yo tranquila, o sea, yo decía como, le caigo bien. ¿Y eran temas del colegio o también te preguntaba como que cosas No, sí, personales? también habían cosas personales y creo que un poco me alertaba que me contaba sobre que estaba mal en su relación porque era una persona casada, tenía un hijo. Okay. ¿Le sentías ahí ya como intrusivo? No, nunca sentí nada malo. O sea, era como una cosa así muy
sutil. por así Sí, muy decirlo. sutil. Y aparte era como, esta persona me da atención. Oh, ok. Entonces, Creo que también como que mezclado con este tema de que te sentías madura, ¿verdad? Te sí, sentías, entonces creo 100%. que Y también al mismo tiempo vulnerable por lo que había pasado recién. Entonces, entonces estabas como que en un tema ahí de que tal vez es lo suficiente madura como para que él pueda para que él, conversar conmigo. exacto, para que él Y sea me de puedo- aquí otro Ajá. adulto. Red flag. Red flag, Que sí. claramente no, porque él era todo un adulto. Exacto, y tú eras una niña Y yo todavía. era una Tenías, niña. en ese momento tenías Sí, 15 años, 17. 17 años. Ajá, 16, 17. Entonces, nosotros teníamos un chat de WhatsApp con mis mejores amigas y en una cosa que ya ni recuerdo por qué, estábamos conversando normal y alguien dijo algo malo sobre este profesor. Yo ni siquiera contesté, solo seguimos conversando y luego alguien dijo otra cosa mala sobre otro profesor. ¿Entiendes? Niñas de 17 años que están hablando todos como, odio a este profesor. Ajá. No importa. Entonces, un día, después de unas semanas, este profesor, estaba yo a 2 semanas de graduarme. Llega y como que empieza a sacar a una por una de mis amigas y yo dije, no puede ser, algo pasó. Y luego me saca a mí y yo salgo muy en confianza y le digo como, ¿qué pasó? Y me dice como, eres un hipócrita. Y me empieza a decir full cosas y me dice como, yo confío en ti, no sé qué. Y ya las cosas explotaron y mientras yo esté aquí tú no te vas a graduar y bueno, un montón de amenazas. Pero ¿Y yo? como que sabías de qué, No qué entendía estaba nada. pasando, qué sucedía. Ajá, entonces luego nos llamaron a la dirección y todo y nos comentaron que había alguien de ese grupo que había filtrado estas conversaciones y había llegado obviamente a manos de la rectora, de que nosotros habíamos hablado mal de estos profesores. Bueno, ahí viene otro tema de la violencia que uno sufre a veces en el colegio que sin justificación. Entonces, ya mis papás fueron allá como, estás tan cerca y vienes a hacer otra cosa. Y yo a mis papás como, les juro que yo no hice nada. Y empezaron a resolver las cosas y recuerdo que en el camino de regreso mi papá estaba muy enojado conmigo y yo le regreso a ver y le digo como, no sé si sirva y no quiero que sirva como chantaje, pero yo no sé si las cosas que han estado pasando con este profesor están bien. Y le muestro. Mi papá coge mi teléfono, lee mi WhatsApp, mis conversaciones con este profesor y me dice, esto es acoso. Y tú ahí caes en cuenta eso. Y yo ahí abro los ojos. Yeah. Entonces mi papá dice como, llegamos a la casa y hazle capturas e imprime y yo mañana llego hasta el colegio y voy a hablar. Entonces al día siguiente mi papá fue, Para todas habló. estas, perdón, ¿ya habían como que conversaciones más subidas de tono o algún tipo de esto? ¿O La verdad, sería- la verdad, según yo, no había algo así muy grave. Pero, por ejemplo, había de que un día no iba a llegar a clase y me mandaba foto de su carro y me decía como, es que estoy con el carro dañado y no voy a llegar a clase, pero más tarde te escribo. Entonces, no sé si es muy malo, tal vez sí. No lo estoy viendo todavía, pero... Entonces, bueno, mi papá les dijo como que su profesora acosa a mi hija, él no tiene por qué estar hablándoles así. Y bueno, me dijeron como, bueno, te puedes graduar. Como para que no hagas nada, te puedes graduar. Aquí sería como súper importante plantearles a los oyentes, ¿no? Y a las personas que también lo están viendo, que muchos de los acosos suceden dentro de lugares donde hay relacionamientos cercanos. Por ejemplo, las escuelas, los colegios, los trabajos como tal. Y son, creo que la palabra no era sutil, creo que la palabra era encubierto, una cosa muy encubierto, porque, claro, imagínate, eres un adolescente, entonces, ¿qué hace un profesor de esa edad? Ajá. Como, y tal, pero... Claro, nunca nos enseñaron tampoco a detectar cuáles eran estos límites o tratos como que no deberíamos tener. Entonces, ya te diste cuenta, o sea, tu papi te dijo, ¿no? Mira, pues pasa esto, está haciendo cosa. ¿Cuál fue tu reacción? Yo recuerdo haber llorado esas 2 semanas siguientes porque ahí fue, y lo cuento precisamente por eso, porque ahí fue cuando yo me di cuenta, esto ya me había pasado antes. Yo siento culpa porque yo sentí una culpa horrible, súper pesada de por qué están diciendo que es acoso, entonces yo no debí responderle nunca, o yo no debía hablar con esta persona, o cuando me iba a buscar yo no debía salir porque estuve haciendo esas cosas. Y ahí fue que yo dije, esta culpa yo la he sentido antes. Pero, ok. Muy grande, obviamente. Entonces yo le dije a mi papá, fui y le dije, yo he sentido esto antes. No sé qué es, yo he sentido esto antes. Y
de poco en poco me fui como desbloqueando sola recuerdos. Entonces yo recordé que yo había sido también abusada de niña por un familiar cercano. Y ahí yo caí en cuenta de todo. Y dije, ok, me siento así porque así también me sentía de niña. Yo me sentía como sucia, no sé cómo explicarlo, pero me sentía sucia. Entonces yo decía, yo ya he sentido esto antes y ahí tuve recuerdos súper claros. Recuerdos que hasta el día de hoy, como si me pides que tenga nuevos, no los tengo. Tengo los de ese momento. O sea, que fue me di como cuenta. que otro detonante, ¿no? Sí, Fue un momento como que otra vez, por así decirlo, como un trauma nuevamente vivido para recordar como que un trauma pasado. Ajá. O sea, ya iban saliendo como ciertas sí, señales más claras, por así sí. decirlo. Sí, es súper distinto como a los procesos que yo he compartido después con mis amigos, como que todos dicen como yo estaba súper consciente de que pasaba esto, y yo no. A mí me salieron todas las cosas después y me fueron saliendo con el tiempo. Entonces, esto lo llevamos como que a la parte que nos estabas contando, que tenías como que, no tenías como que recuerdos claros de tu infancia, o sea, que tenías cosas muy vagas. Entonces, es como que alineado como que al acoso, ¿no? Al acoso no, al abuso que sufriste cuando Exacto. estabas de niña. Exacto. Tu Entonces, instinto, ¿no? sí. Y, o sea, yo sabía quién era y yo sabía que yo no le podía ir a decir a mis papás, simplemente. Porque era Em, alguien de la familia. Sí, exacto. Y es lo que luego, mucho tiempo después, ahora yo, bueno, trabajé un tiempo con grupos feministas y ahora soy militante, y es lo que nosotros le llamamos como el secreto familiar. Ujú. Porque si yo iba y decía como, es esta persona, me iban a decir, No. eso pasó hace 1000 años, María Gracia. Debiste hablar en ese momento. Yo sentía eso. Yo no le podría decir a mis papás ahora porque Es primero una se rompe red la flag familia. súper grande. Ajá. Sí. Y segundo, me van a decir, ¿qué seguridad? ¿Cómo comprobamos eso? Y yo era muy, tengo que tener pruebas y para esto no tengo pruebas. Claro, pero ha pasado mucho tiempo, pero creo que eso se ve muchas veces, que la persona nunca cuenta o nunca dice que el abuso que sufrió precisamente por esto, ¿no? Porque desde la misma familia como que te hacen callar, o desde la misma familia no te crean. Y bueno, creo que nunca es tarde como para contar una historia de abuso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, creo que es bastante fuerte el hecho de que en la misma familia pasa esto, ¿no? Y son cosas que siguen Sí, pasando. y después, no recuerdo bien cómo, pero yo igual me fui acercando a... Mi familia es numerosa, es súper numerosa. Mi mamá tiene 10 hermanos y mi familia es súper numerosa, de mi parte de mi papá también. Y yo sabía algo, me decía dentro de mí, que una persona que tiene más o menos mi edad dentro de la familia también le había pasado. Entonces yo me acerqué a esta persona en alguna fiesta, reunión familiar y me dijo, sí, también. También. Hace rato, pero sí, también. Entonces yo dije, ajá, aquí es, esto es. Y luego, bueno, yo nunca le dije a mis papás en ese momento. Yo solo me sentí mal, acabé el colegio, me gradué y me fui a la universidad. Y yo les vine a decir a mis papás cuando ya tenía 20 años casi. Entonces, bueno, me fui a la universidad y ahí empecé una relación sentimental con una persona muy grande. Muy grande, en la que también sufrí violencia de esta persona, psicológica, económica y física. Entonces, yo creo que en esa relación yo buscaba protección, siento, ¿no? Y yo igual no tenía 17 años yo cuando entré a la universidad. Y yo ya estaba con esta persona. Menor de edad todavía. Ajá, y esta persona igual era súper más grande. Mis papás estaban en contra. Mis papás obviamente estaban en contra. Me decían como que no, ¿cómo vas a estar con esta persona? Es súper más grande. Pero algo que a mí me marca mucho es que mis papás jamás, hasta ahora creo, a pesar de todo el trabajo, me han podido decir como, siéntate, hablemos de tus sentimientos. Ellos siempre, mi mamá especialmente, usaba terceros, como que
una prima en la que confío mucho y le decía como, no, dile a la María Gracia que no salga con esta persona, que sus papás están preocupados, que la van a lastimar. Y ella me decía, tu mami no quiere que te lastimen, ajá, pero nunca fue directo. Entonces, bueno, yo empecé esta relación y la sufrí súper en silencio. Yo ni siquiera a mis amigos, no les quería ni siquiera contar de que me hacía X, Y o Z, porque yo decía, luego me pongo de buenas y me van a decir como, ya volviste. Asúmelo. Sí, perdón, Ajá. perdón que haga... Sí, es complicado que- porque así lo normaliza la gente, ¿no? Claro. Esta parte de ya, si vuelves entonces es porque quieres. Entonces ese tipo de situaciones al final generan un daño y no sé si lo hablo por también muchos casos que han ido al hospital, pero es una realidad que no todos la vemos o la ven en realidad, porque en realidad no la sienten. La perciben desde una situación muy externa y uno dice, ay, otra vez, ya, va a vivir lo mismo. Ella ya sabe a lo que va. Pero no es de eso, eso también es violencia en Claro, hay que realidad. hacer también un paréntesis, como que es algo como que muy cultural el hecho de que piensan que la persona que está viviendo la violencia como que muchas veces se lo merece por el hecho de estar ahí. Y no entienden que el círculo de la violencia es bastante complicado. O sea, no es simplemente... Hay que tener como que mucha capacidad como para reconocer todos estos factores como hay para yo decidir conciencia. irme. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó porque, bueno, mi mamá sufrió violencia igual interfamiliar por mi papá durante muchísimos años. Y claro, para mí era como que yo siempre pensé de esa manera, como que ¿por qué no lo deja? ¿Por qué no nos fuimos antes? Y claro, luego después entendiéndolo, es súper difícil salir de un círculo de violencia y siempre le echan la culpa a la persona a la está persona sufriendo. violentada, ¿no? A la víctima. Y entonces como este tema como que, pero ¿por qué se queda ahí? Porque no se va, ya es su culpa. Entonces, sí es bastante complejo como que este tema. Y ahí como que hacer un llamado a la acción, a la atención de las personas. No es simplemente porque la Sí. persona quiere vivirlo, es que es bastante complicado el hecho de reconocerlo y salir Exacto. de ese Creo que hay que círculo violento. reconocerlo muy desde la empatía, Ajá. que el círculo de violencia, y como mencionabas justamente, que bueno, que topaste esos puntos, no es solamente un círculo de violencia netamente físico, sino psicológico, económico. Tiene varias aristas que en realidad no se han topado socialmente y que creo que es importante una psicoeducación y todo este tipo de herramientas para la comunidad, porque partimos desde un punto de vista muy cerrado alrededor de yo sé por qué pasan las cosas, yo ya veo las cosas como entrados en un cuadro, ¿no? En un cuadrado, pero ¿cómo voy a saber yo lo que vas sintiendo tú? Si no es que yo me acerco y te digo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Me hago entender. Entonces, supongo que eso es lo que tus papis también evitaron en un punto, ¿no? Sí, y justo digo eso porque igual a mí en esa relación me costó mucho mi vida sexual con esa persona. Porque primero yo tenía miedo, porque era muy grande, yo decía como, yo soy muy pequeña, y porque a mí me daba vergüenza. A mí me daba vergüenza y yo sentía culpa. Y yo decía, claro, es que si ya me ha pasado antes, es porque me va a volver a pasar. Y otra vez van como a abusar de mí en este plano porque yo ya dejé que pase eso antes. Porque, insisto, yo dejé de sentir culpa hace poquito. Yo sentí culpa y peso mucho tiempo. Entonces yo decía, yo causé eso. Cuando sé que cuando me abusaron de niña, yo era una niña, o sea, muy pequeña. Que Que no era tu responsabilidad para que no era nada. mi responsabilidad y que yo no provocaba a nadie, pero yo en ese momento pensaba, obviamente yo provoqué esto, yo atraje esto. Y en el colegio yo provoqué esto, yo traje esto y me costaba mucho y esa persona era como que, ¿Y lo no seguías me quieres. sintiendo ahorita, en ese momento que estabas con Sí. este chico, seguías sintiendo que era lo que estabas atrayendo y lo que estabas Sí, provocando? sí, definitivamente, porque esta persona era como que yo quiero relaciones ahorita y yo le decía como, no me siento bien, no te quiero afecta ahorita, tengo miedo, lo que sea, me siento incómoda. Y me decía, bueno, no me quieres. O, no sé, cualquier otra excusa, yo decía, yo terminaba cediendo. Y eso era como súper fuerte. Había Y luego me manipulación. sentía mal otra vez. Claro, porque no querías, pero terminabas cediendo el acto. Exacto. Entonces, bueno, llega pandemia. Antes, justo como en esa transición del colegio a la universidad, a mi mami le detectan cáncer y también fue como un shock súper grande porque yo digo, con quien nunca tuve una relación muy cercana fue con mi mami. Entonces,
ella y yo nunca fuimos muy amigas. Al contrario, teníamos peleas súper fuertes y chocábamos full. Yo quiero hacerte una pregunta, perdón, antes de que sigamos como que avanzando un poco en la historia. En este momento de que cuando ya descubriste que, o sea, que a raíz de lo que pasó con tu profesor, te diste cuenta que tuviste un abuso sexual de pequeña, ¿en ese momento pasó algo? O sea, ¿buscaste ayuda o simplemente la vida siguió? La vida siguió. O sea, en ese momento simplemente lo contaste, pero no pasó gran cosa. Yo recuerdo, yo recuerdo esas 2 semanas que yo no pude ir al colegio y cuando me di cuenta, llorar todo el día. Y como nadie pasaba en mi casa, yo lloraba todo el día, todo el día, todo el día. O sea, y me acuerdo, no había como que pasado por una terapia, todavía no me buscaba una ayuda psicológica. Era de ti, para ti, contigo. Ajá, era yo sola contra todo, porque ni siquiera le podía decir a alguien son bastantes más. Cosas juntas. Ajá, entonces, le detectan a mi mami cáncer y ella se opera, empieza su tratamiento, todo, y empieza la pandemia y nos quedamos encerrados los 3 por primera vez todo el tiempo. O sea, obviamente mi familia éramos los 3, pero ellos pasaban trabajando todo el día. Entonces nos quedamos encerrados solo los 3 todo el tiempo y las cosas se complicaron full porque yo no me sentía bien, estaba incómoda con ellos y la relación con mi mamá solo empeoraba y empeoraba y empeoraba. Entonces mi mami estaba muy débil por su enfermedad, obviamente, y yo le ayudaba a hacer cosas de su trabajo. Entonces recuerdo esa pelea súper claro y mi mami me dice como, ven, ayúdame a hacer no sé qué cosa, y yo le digo como, déjame, yo hago. Y esto era porque yo todo el tiempo estaba de mal humor. O sea, todo el tiempo era irritable, no sé. Supongo que era horrible convivir conmigo porque yo de verdad era súper irritable. Entonces me dice, ayúdame a hacer esto, y yo le digo, déjame, ya lo hago sola. Y ella me dice, no, pero enséñame, yo también quiero saber cómo se hace. Y le digo como que no, déjame, ya te lo hago. Sal, anda. Y me dice como que no. Y empezamos esta pelea súper fuerte y mi mami es una persona muy de pelear físicamente. Entonces ella se enoja y rompe un plato. Y así. Entonces teníamos esta computadora de mesa y ella coge el teclado y lo rompe como que súper enojada y empieza a gritar. Y yo entré en crisis. Por primera vez creo que identifiqué que era una crisis. Entonces yo entré en crisis, me puse súper mal, empecé a gritar y no sé qué. Y mi mamá, como para que las cosas no escalen, solo cogió sus cosas y se fue a caminar. Y yo me encerré en mi cuarto a llorar y a llorar. Y mi papá entra y yo, sin pensarlo, solo le regresé a ver y le dije, pa, me quiero morir. Definitivamente no quiero otra cosa, como que me quiero morir. Y mi papá, en shock, obviamente. Imagínate, mi papá es súper, súper más grande. Mi papá ahorita tiene 66 años. Entonces, para él fue como, ¿esta muchacha qué? Entonces me dijo, no, a ver, cálmate, no te quieres morir. Fue una pelea súper fuerte. Descansa y ya luego hablamos. Y en la tarde... Pero no era tal vez solo por la pelea, ¿no? Ajá, no, yo... Era todo. Era todo junto. Tu papá no sabía en ese momento. Claro, mi papá no sabía nada. O sea, creo que nadie sabía nada. Pero nunca como que profundizaron. Sí, después en la noche conversamos y yo le dije, todo el tiempo me siento triste, todo el tiempo quiero llorar, me siento sola, esta persona con la que estoy me hace sentir peor, porque obviamente yo seguía con esta persona, pero ya no le veía porque COVID, y me trataba súper mal, a veces me dejaba de escribir por días y yo solo peor, era súper dependiente de esta persona. Testigos emocionales, ¿no? Ajá. Que muchas veces vivimos en pareja y también lo normalizamos. El hecho de que me molesto, entonces te castigo no respondiéndote. Sí, me molesto, me desaparezco 3 días para que sufres, ¿no? Horrible. Un castigo emocional, alerta, red flags, por favor. No es normal estar en una relación en la que la persona te castigue de esta manera. Entonces, sí, es bueno recalcarlo también. Pero recalco que también aquí tenemos una green flag porque ya detectabas tu incomodidad alrededor de esta persona, ¿no? Sí. O sea, esta situación de que en realidad ya no... de la noche. Primera green flag. Pero es importante porque, claro, muchas personas permanecen inconscientes alrededor de eso. Entonces, qué bueno que te hayas dado cuenta alrededor de esa parte, pero... Ya estás empezando a hacer conciencia, ya estamos llegando a este punto. Empezaba así, al despertar. Entonces, yo les dije a mis papás en la tarde, siento yo que necesito ir a terapia, y yo me acuerdo que yo hacía yoga para ese momento. Entonces, yo seguía como muchos influencers de yoga y no sé qué,
Y como que ahí tenía como mis referencias de que ir a terapia, de que la gente iba a terapia mensualmente, semanalmente, y yo decía, increíble. Era normal, de que era normal. Es una green flag, querer ir a terapia. Y es normal ir a terapia, por favor. Ajá, pero Que vayan a imagínate, terapia. en mi casa no. Mis papás como, terapia, psicólogo, para gente loca. La gente loca. Bueno, red flag con los papás que pensaban que esto era cosa de locos. Red flag por tus papis, pero green flag. Pero- por ti. Dejémoslo en green flag. Sí, bueno, yo creo que esto es algo bastante complicado todavía Ok. hoy en día. El Esta hecho de- es dejémoslo la por aquí. primera vez que utilizamos la mitad. La mitad. El hecho de todavía hacer conciencia con nuestra familia y nuestros padres de que algo mal está pasando a nivel emocional, ¿no? Entonces todavía es complicado luchar con esto del hecho de decir quiero ir a terapia, necesito un psicólogo o un psiquiatra o lo que sea y que a veces te den apertura, ¿no? Porque sigue pasando esto de que muchas veces te dicen, no, eso no es para ti, eso es para locos, eso no lo necesitas. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo fue? Y porque creo que también a veces uno simplemente quiere hacer algo y punto. O sea, no es porque estás... O sea, digo, yo creo ahora que uno no tiene que alcanzar unos niveles estratosféricos de tristeza, de ansiedad, de cosas, Total. sino que solo quiere ser mejor persona y punto. Y punto. Eso es lo que yo siempre digo, vayan a terapia. ¿Quieres ver por ti? Es simple, o sea. Entonces, bueno, ahí me dijeron como, sí, vamos a buscar un psicólogo y vamos a ir todos, tranquila, todo bien. Nunca pasó. Nunca pasó y yo tenía ¿cómo decirlo? Como esta decepción siempre, como que mis papás me decían, vamos a hacer tal cosa, tal día, y no se hacía, y yo terriblemente triste y decepcionada. Entonces, la verdad, cuando me dijeron, no los creí, entonces dije, bueno, no va a pasar, así que tocará empezar a hacer cosas por uno. Entonces, empecé a hacer como que journaling, empecé a meditar y a hacer cosas como intentando hacer algo por mí. Y Cuidado. ajá, se abrieron las fronteras y yo le dije a mi mejor amigo, oye, no estamos haciendo nada. Yo tengo unos ahorros, vámonos de viaje una semana, como que ya no quiero estar aquí. Y él me dijo sí. Entonces nos fuimos los dos. Para esto había terminado esta relación, yo estaba súper triste. El viaje tal vez fue como un método de escape, sí. tal vez. Sí, yo decía, ya no quiero ver a esta persona, no quiero saber nada y tampoco quiero estar con mis padres ahorita. Era tiempo para ti. Ajá, y quiero estar tranquila porque recuerdo que una noche habíamos salido y yo la pasé súper bien, entonces dije como, quiero esto. Esto me gustó y quiero que se repita. Dopamina me gustó. Entonces nos fuimos de viaje y cuando regresamos fuimos de viaje a la playa, o sea, regresamos y yo me fui con mis papás a la playa y ahí conocí a otra persona y mi papá dijo, no me gusta. Y estuvimos varias semanas en la playa. Y yo empecé a salir con esta persona y le veía ahí en la playa y de que estoy por aquí y nos veíamos. Y mi papá un día tuvo como un arranque súper fuerte y me dijo como, no, ya te dije que no, la anterior persona te hizo daño, no vas a estar con esta persona, no tienes permiso y punto. Y yo otra crisis súper fuerte. Y cuando regresamos, yo en el carro dije, ya no quiero vivir con ellos. Así, súper radical. Entonces empecé a buscar cómo, a ver qué hacía. Justo había empezado a hacer prácticas en mi carrera. Entonces yo decía, tal vez, y puedo conseguir que me paguen un poco más, tal vez sí sobrevivo. Yo ya estaba buscando métodos. Entonces un día cogí y escribí como una carta muy linda. Me senté con mis papás y les dije, me quiero ir de la casa. No me siento segura. Y porque para este momento ya yo podía volver a la universidad, era híbrido, y yo era la única que estaba ahí. Porque yo me quería ir. Entonces en las mañanas yo me iba a la universidad y regresaba súper tarde. Les decía, es que estuve leyendo, estuve en la biblioteca, pero era porque yo no quería volver a la O casa. sea, siempre buscas métodos de escape para Ajá. no estar en casa, porque no era un lugar seguro para ti. Exacto, definitivamente no era un lugar seguro. Yo regresaba y me ponía muy triste. Claro. Y todo el tiempo era como peleas. Entonces yo ya no quería estar ahí. Esto es bastante normal, ¿no? O sea, bueno, no normal, pero es como que bastante común tal vez. El hecho de que muchas personas no se sienten seguros en su casa, en su hogar, en el sitio donde Ajá. deberían sentirse.
Y pasa mucho esto, ¿no? Sí. Entonces, de cierta manera a mí me pasó esto ahorita que lo recuerdo. Y yo siempre fui también tachado como que el niño rebelde de la casa por el hecho de que no pasaba en casa. Pero bueno, yo vivía en una situación, en un contexto de que mi papá era alcohólico, entonces obviamente en un contexto de violencia. Y pues yo siempre buscaba los métodos para no estar en casa. Y luego muy grande fue que lo descubrí también en terapia, de que yo toda mi vida pensé que era un niño, que fui un niño rebelde por el hecho de no querer estar en casa. Pero realmente no era un niño rebelde, era un niño que simplemente buscaba un sitio donde sentirse seguro que no era su casa. Y guardarse. Entonces sí creo que por allí también, si llegan a ver esto, analicen también en sus casas Creo que este es tipo de importante, actitudes. y dato importante, creo que es sustancial hacernos caso. Me hago entender este instinto, porque en realidad el cuerpo te estaba diciendo algo, las emociones te estaban diciendo algo, el contexto también te estaba comentando, igual con lo que me mencionaste, Johncito, porque al final el cuerpo da señales, lo que la boca no dice, el cuerpo sí lo plantea. Entonces, el hacernos casos, el percibir ese tipo de situaciones me parece importante, tanto para padres como para hijos, que podamos identificar estos signos para poder prevenir. O sea, creo que es importante plantear una cultura de prevención. Ujú, completamente. Y había algo que a mí me hacía mucho daño y que ahora le he hablado mucho con mi mami y lo tenemos un poco más sanado, pero era que yo de la nada empezaba a llorar o me sentía súper mal y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y mi mamá se desesperaba y me decía como, ya, no llores. O sea, nadie va a hablar contigo si sigues llorando. Entonces era este castigo de, si tú lloras, nadie te va a hacer caso. Deja de expresarte. No, ok. Claro, mi mami ahora, ella me dice como ahora, no sé, yo lo hacía con buena intención, como para que te calmaras, como para que ya no estés así, pero claro, ahora veo que está mal, pero a mí eso me hacía mucho daño porque yo decía, ¿para qué les voy a ir a decir, me siento mal porque yo empiezo a llorar si no puedo? Entonces, bueno, yo les dije... Me van a reconocer mi sentimiento, mi emoción. Me van a validar. Eso me van a validar. Entonces yo les dije, bueno, miren, tengo este plan así trazado, así van a hacer las cosas y me voy. Y mami dijo como, yo no puedo ver esto, yo me voy. Y se fue. Y mi papi me dijo, quédate, hablemos. Mi papi siempre como el mediador en la casa, la persona súper tranquila. Entonces yo le dije como, no, ya no quiero estar aquí, de verdad me siento mal y todo. Entonces, porque hubo en esos días una vez que yo me peleé con mis papás y me fui al baño, yo tenía mi propio baño. Y yo me quedé encerrada en el baño horas de que acostada en el piso viendo el techo, horas. Y nadie jamás se dio cuenta de que yo estaba ahí. Entonces yo ahí me sentí muy sola. Entonces dije como que, aquí ¿para qué? Prefiero estar sola. Entonces... A este punto empezaste a aislarte. Sí, y hasta ahora me cuesta mucho, después de eso, me cuesta mucho mantener mis amistades. Como mantener vivas me refiero a que me escriben y yo ya no contesto, me olvido, me ocupo en otra cosa y me pasa muy seguido. Entonces es algo en lo que también estoy trabajando porque me pasaba también en el trabajo, como ya tengo este chip de ya leí el mensaje, chao. Entonces en el trabajo me decían, no me tienes que contestar todo el tiempo, obviamente. Responsabilidad. Claro, entonces bueno, en eso estoy trabajando igual. Pero bueno, entonces me dijeron que me quede, no sé qué, que las cosas iban a cambiar. Les dije, no, ya me dijeron eso. Y bueno. Y ya decidiste irte a vivir sola y... Pero ¿y en qué momento ya decidiste como que empezar terapia? ¿En qué momento buscaste ayuda? O sea, no, y no me fui porque se armó como un drama familiar. Ajá, mis tías fueron, me dijeron, no te vayas, estás embarazado, cosas así. Y yo como, no. Y después de unas 2 semanas regresé un día de la universidad y tuve una pelea súper fuerte con mi mamá. Mi mamá lanzó un plato y yo dije, no. Y cogí 3 cosas en la mochila, me puse a llorar y me fui. Y ese fue ya el punto. Sí, ahí yo me fui y fue ya el quiebre. Entonces, yo no les hablé a mis papás 2 semanas. Yo me quedé esas 2 primeras semanas donde una amiga mía. Y yo no les hablaba y todos me decían como, oye, tus papás están preguntando qué pasa, ¿cuándo vuelves? Entonces, yo me acuerdo que ya estaba haciendo estas prácticas y tenía algo y necesitaba una ropa más formal y yo me había llevado 3 cosas. Entonces yo le digo a una prima mía como, oye, por favor, ayúdame. Necesito sacar de que un vestido y unos zapatos, por favor.
Y ella me dice, ya hablé con tus papis, dicen que sí, venga, ya mañana voy a ir a retirar las cosas y te paso dejando. Entonces me llama y me dice como, ya estoy aquí cerca, sal. Y yo me subo al carro y me dice, no traje tus cosas. Tus papis dicen que tienes que ir a verlas tú. Entonces yo fui y todo fue súper difícil porque mis papás me dijeron como, me habían hecho una carta. En la carta decía, me acuerdo súper claro, decía, si ya no quieres ser nuestra hija, todo bien, nosotros no vamos a ser tus papás. Suerte. Es como tu break con tu red de apoyo. Claro. Entonces yo después de eso... Sí, muy fuerte. Yo después de eso dije, yo no los vuelvo a hablar. Claro, es importante la red de apoyo en tu recuperación también. Ajá. ¿Tomaste otra red de apoyo? ¿Encontraste alguna otra? Sí, mis amigos definitivamente. Yo tengo unos amigos maravillosos. Entonces sí, mis amigos. Green, por esas redes de apoyo. Entonces ahí fue que mi papá me dijo, bueno, ya como un mes después era mi cumpleaños. Y me llamó mi tío, que es el hermano de mi papá, y me dijo como, tu papá está yendo a terapia. ¿No sabes cómo lloré esa tarde? Yo dije, increíble. Entonces dijo, tu papá está yendo a terapia. La doctora dijo que primero va a trabajar con él, después va a empezar a trabajar con tu mami, pero también quiere que vayas tú. Van a trabajar los 3 separados y en algún momento van a trabajar los 3 juntos. Qué chévere, terapia familiar. Bien. Terapia familiar, pues, también lo pueden conseguir en el Hospital Especializado San Juan de Dios. Acuden a terapia. Acuden a terapia, por favor. La familia debe también entender dónde está el síntoma. Exacto. Pues, es algo general, ¿no? Muchas veces. O sea, sí, básico. Es necesario que el núcleo como tal asista a terapia. Ajá, entonces fui a terapia algunos meses, las cosas mejoraron, obviamente. Yo empecé otra relación y también es algo que luego lo vi en terapia, como que yo salía de una relación y yo entraba en otra. O sea, yo no me daba momentos para cerrar los duelos. Para cerrar duelos y para... red flag. Y para reconocerme, ¿no? Porque cuando uno termina una relación es una persona distinta, entonces uno tiene que volverse a conocer. Entonces yo terminaba algo, empezaba otra cosa, terminaba algo. Entonces para este momento yo ya estaba en otra relación. Perdón, me gusta mucho lo que acaba de decir María Gracia, lo de que cuando sales de una relación eres una persona distinta, ¿no? Pues sí, hay muchas cosas que aprendes y que dentro de la relación y completamente eres alguien nuevo después de salir de una relación, ¿no? Pero en este punto, ¿cómo te ibas? O sea, bueno, cuando pasas como de una relación a otra y no realizas como el duelo, ¿cómo concibes la soledad? Porque también creo que era sí, o sea, es súper extraño porque a mí me gusta mucho estar sola, me gusta hacer mis cosas sola. Ajá, disfruto mucho. Yo puedo estar todo el día como en una librería en paz. Okay. O puedo ir a hacer yoga, caminar, todo. O sea, de verdad me gusta mucho estar sola, pero no sé qué era que en ese momento yo decía como, está bien, puedo tener otra relación, no hay nada malo. Y claro, otra... de la protección. Sí, tal vez esa... Ajá. O sea, creo que tenías este esquema, ¿no? De búsqueda de apoyo, seguridad, una red de apoyo como tal. Entonces, si lo extrapolaste a otros puntos, entiendo que, bueno, era lo que hacías en el momento que tenías también a tu mano, ¿no? Entonces, bueno, esta relación era mitad a distancia y mitad en persona, porque esta persona vivía en otro país y estaba igual que yo estudiando en la universidad. Entonces, los meses que tenía vacaciones venía, los meses que tenía que irse se iba. Y yo en esa relación creo que descubrí como todas las cosas que yo venía arrastrando y tenía en mi maleta. Y yo explotaba cosas muy extrañas. Y en esa relación fui como muy feliz, tenía unos picos muy altos, pero también tenía unos picos súper bajos. Y obviamente no me contribuía nada que esa persona ni siquiera esté aquí. Claro. Entonces, claro, yo tenía una crisis o teníamos una pelea fuerte y me cerraba el teléfono y listo. Perdón que te interrumpa, cuando dices crisis, ¿te refieres a crisis de qué tipo? De ansiedad, definitivamente. Oh, okay. De ansiedad. Yo sentía presión en el pecho, ganas de salir corriendo, quería llorar, quería todo. Entonces, para este momento quiero decir que yo nunca había, o sea, yo me sentía triste siempre, pero yo nunca había intentado acabar con mi vida. Lo había pensado, siempre tenía pensamientos intrusivos. Yo decía, ¿qué pasa si hago X? Pero nunca lo hacía. Entonces, recuerdo una pelea súper grave, él no estaba aquí,
Y ya ni siquiera me acuerdo por qué fue la pelea, pero fue súper grave. Entonces yo tenía unas medicinas en mi botiquín, porque yo en casa tenía un botiquín y yo me llevé ese botiquín, que no eran mías. Y que es una medicina para la ansiedad, entiendo ahora porque luego la tomé. Entonces yo dije, busqué en Google qué hacía esta medicina y decía como la sobredosis mata. Y yo dije, aquí fue. ¿Pero alguien te regulaba la No, es que yo no tenía medicación, no era mi medicina. Okay. No, yo no tenía medicina en ese momento. Yo tenía un botiquín y en ese botiquín había, y yo de la desesperación en ese momento yo decía, ¿qué hago? Me siento muy mal. Y yo vivía con mi roomie. Para ese momento yo ya trabajaba, ya tenía un sueldo todo y tenía un roomie que es uno de mis mejores amigos. Y bueno, él me sostuvo muchas cosas, pero en ese momento no estaba. Porque él es de otra provincia y se iba los viernes y yo era justo un sábado. ¿Y lo intentaste entonces? ¿O? Y lo intenté. Entonces me metí como 10 pastillas. O más, ni siquiera recuerdo. Y a los 15 minutos, sentada, empecé a sentir náuseas y vomité. Y eso pasó esa vez. Y ahí yo me di cuenta que había cruzado ya un límite. O sea, ya no era como me siento triste, tengo estas ideas, sino que ya hice algo. Claro, bueno, es necesario aclarar también que ya los pensamientos intrusivos de por sí ya es una alerta bastante grande. Y bueno, ya prácticamente lo intentaste, o sea, sí. Solo que no se consumó, ¿no? Sí, y bueno, mi pareja de entonces me dijo como, ¿cómo quieres que te quiera después de eso? O sea, después de lo que acabas de hacer. Red. Sí. Por favor. Entonces, yo recuerdo que al día siguiente fui a ver a mis primos chiquitos y yo sentía horrible. Yo decía como, claro, ¿cómo me va a querer? Y teníamos peleas así súper fuertes y él me decía, es que ya vas a hacer lo que hiciste la otra vez, ¿no es cierto? Y yo, no, solo me siento mal. O sea, te reafirmaba la inseguridad constantemente. Sí, y me acuerdo que, bueno, luego vino y fuimos a ver una película, que es una película ecuatoriana que es sobre la depresión postparto. Y yo salí de esa película súper mal, súper mal. Porque yo me identificaste muchas cosas. Me identifiqué muchas cosas y al final me acuerdo que cantan una canción que mi abuelita me cantaba. Entonces yo de verdad salí mal. Y yo regresé al departamento, teníamos un balcón y me senté y empecé a llorar y le dije como, siento que ya nada tiene sentido, no sé, estoy mal. Y él me dijo como, ¿y? O sea, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Ya no quieres vivir? ¿Ya no quieres vivir? Y yo, es cierto. Entonces, horrible. ¿Es cierto? O sea, ¿tú adoptaste también el discurso de él? Claro, yo, o sea, lo que él decía era verdad. Entonces, después, bueno, pasaron así un montón de cosas que mi mente de verdad ha bloqueado mucho. No recuerdo muchas cosas, pero la última pelea me acuerdo que era porque yo estaba esperando que acabe de trabajar y yo tenía otra cosa que hacer, no sé qué. Y yo le dije como, oye, te espero. Y me dijo, sí, estaba aquí. Y yo le esperé un buen rato y después yo fui a ver y le dije como, ya nos vamos. Y me dijo, no, espérate, todavía no. Y yo, una hora después, ya nos vamos. Y él como, no, ya no. Y me gritó, súper X. Y yo le dije como, oye, eso me dolió. Porque yo estaba en terapia. Entonces, yo tratando... Ya lo dije. Ah, sí, porque también yo le dije alguna vez como, oye, mis amigos están yendo a terapia. Mi roomie está yendo a terapia porque primero para él, y él me había contado que le había preguntado a su psicóloga qué podía hacer cuando yo tenía ataques de ansiedad. O sea, mi amigo. Ok, eso es una super green flag porque... Pero también aparte de eso, aparte de que tu red de apoyo estaba apoyando, ¿no? Obviamente... ¿qué te hubiera gustado que alguien haga por ti también? Creo que era eso. O sea, yo le había dicho como, oye, también me gustaría... A veces yo cuando me siento muy triste no controlo nada. Entonces, sí me gustaría que tal vez cuando tú vayas, porque él también iba a terapia, preguntes como, ¿qué puedo hacer cuando mi novia se siente así? Y como estamos a la distancia, ¿qué puede... A ver, por ejemplo, a mí mi papá de niña me leía cuentos. Es algo que hasta ahora me calma mucho la ansiedad. Okay. Yo tengo ansiedad y si me dicen como, tranquila, te voy a contar un cuento, yo relajada. Entonces, yo le decía eso y me decía como, ay, ¿para qué? Entonces, claro, yo le dije una vez como, me gustaría que preguntes también en terapia qué puedes hacer cuando yo tengo una crisis. Y me dijo como, no, eso no es mi responsabilidad. Eso tienen que hacer tus papás. Y ya si tus amigos lo hicieron, chévere, pero yo no tengo por qué.
Entonces, bueno, vuelvo a esta pelea. Era una pelea súper X y yo le dije como, oye, eso me dolió, porfa, no me gustó cómo me trataste. Y empezó a gritar y me dijo como full cosas. Y yo le dije, solo te estoy pidiendo que te disculpes, nada más. Y él me dijo, no me voy a disculpar, y suerte. Entonces yo entré en crisis y me senté en la puerta a llorar y me dijo como, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. Entonces yo tengo blackouts de esa noche. Solo me acuerdo que yo acabé en el baño con un cuchillo, tenía un cuchillo de este tamaño en el baño y solo lo tenía ahí al lado y lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, ¿en qué momento cogí esto? ¿Qué pasó? Y bueno, yo terminé con esta persona y mis papás me dijeron, ¿por qué nunca dijiste que estabas mal? ¿Por qué nunca nos decías que te sentías mal? ¿Qué pasó? Y a mis amigos yo tampoco les decía que estaba mal. O sea, siempre repetía este patrón de nunca contarle al resto que yo estaba sufriendo. Entonces, que no me creen. ajá, mi mamá dijo como, fui a una psiquiatra y dijo que te llevé a una consulta. Entonces me llevó. O sea, a partir de este breakup, yo agradezco mucho ese breakup, de verdad. Porque si él no me soltaba, yo no lo soltaba. Y creo que era súper necesario que me suelte. O sea, que nos soltemos, porque era una cosa horrible. ¿Habían relaciones muy dependientes? Sí, era muy dependiente. Entonces fui a la psiquiatra, me medicó, me dijo, sí, tienes de esto. Y Eso te diagnosticaron depresión nuevamente. sí, ajá, pero ya con medicamento. Volví a casa de mis padres un mes para tomar la medicación, para que ellos controlen la medicación. Y ahora ya estoy sin la medicación. Ok. Está ¿Fue eso? Perdón. hace 3 meses. Sí, hace 3 meses. ¿Y cómo lo llevas? Súper bien. Creo que es Super súper. green flag. Y sí, a veces como todavía, ahora tengo una relación súper cercana con mis papis. Los trato de visitar siempre, ellos me visitan a mí. Ya tengo como mi departamento, el trabajo, entonces como que todo lo que pensábamos que no se podía se logró. Ajá, Y todavía, bueno, ellos dejaron terapia, a veces sí les digo como vuelvan. Todavía nada acabado. Si están viendo el podcast, vuelvan a terapia, por favor. Pero ya, igual yo estoy yendo a terapia ahorita. Bueno, ahorita estoy como en una transición buscando otra persona para ir a terapia. Pero sí, yo creo que identificar, bueno, que mi mamá haya identificado que yo ya no necesitaba terapia, porque mi psicóloga sí me decía como, hay veces que yo siento que no puedes y eso está bien. Entonces, a veces vamos a ver cómo avanzas, porque yo sí quiero ver que en algún momento vayas al psiquiatra. Entonces, mi psicóloga sí me lo decía, pero tratamos de trabajar de que no vaya, porque es como el último recurso, más o menos. Pero mi mamá dijo como, no, ve, consulta. Y entonces llevé mucho tiempo las 2 terapias, la medicada y con mi psicólogo. Sí, bueno, yo creo que es Súper bien. importante. Es un Ajá. debate importante, Sí, creo yo. Que esto muchas veces va de la mano. O sea, el psiquiatra Sí, con sí, el sí. psicólogo muchas veces va de la mano. Sí, el psiquiatra me decía, tú no puedes solo venir y medicarte y ya no hacer nada. Exactamente. Tienes que ir a terapia también con Y tu muchas veces psicólogo. al revés. también. Exacto. Hay muchos, bueno, también depende Del caso. del caso, obviamente, pero siendo el último recurso, lo vemos como tal, como pacientes vamos y decimos, no, pues si es el último recurso, entonces sí ya voy, porque ya me hago entender, Ya, y nos generamos esta Ese- situación un como un poquito estigma, de conflictiva. cierta manera, ¿no? Claro, un estigma. En realidad, no es de los últimos recursos cuando vemos que también ya necesitamos un acompañamiento. Entonces, sí sería un poco de la idea de poder permitirle al psiquiatra realizar su valoración. Que sería, no sé, cómo tú lo ves. Sí, definitivamente. Yo adoro a mi psiquiatra. Es una persona muy profesional, Que excelente. el vínculo terapéutico es importantísimo. Sí, sí, definitivamente. Súper green flag Entonces para ella esto. ella me dijo como a mí me importa siempre, nunca que estés como toda tu vida en medicamento. A mí lo que me importa es que un día ya no lo necesites. Y si un día ya no lo necesitas y luego lo vuelves a necesitar, que sea como súper bajo. Entonces vamos a trabajar en eso y tienes que tú seguir trabajando en tus cosas, no solo en ir a terapia, sino en fortalecer las cosas que te gustan, seguir meditando, seguir escribiendo, seguir haciendo las cosas que necesitas hacer. Entonces, no sé, por ejemplo, de las mejores recomendaciones que me dio mi psiquiatra fue como, yo le decía, quiero una mascota. En la casa de mis papás yo tenía perritos, quiero una mascota, ahorita tengo como el lugar, el espacio, el tiempo, el dinero para la mascota. Y ella me dijo, sí,
porque ese animalito te va a crear una rutina. Entonces me regalaron un perrito, ya ves como mi adoración, pero a mí me sirvió muchísimo, muchísimo mi perrito para salir también. Te fomenta hábitos, cuidados. Sí, definitivamente. O sea, hay días que ya no quiero hacer nada, pero digo, no, tengo que salir a caminar y ya me siento mejor. Yo tengo aquí una pregunta, echándome un poquito para atrás, como que ya después de haber como que escuchado toda la historia de María Gracia. Una parte que me quedó ahí como que de todo lo que nos contó María Gracia, había una parte que, bueno, empezamos con este tema de que no recordabas muchos temas de tu infancia, algo que eras como que la niña que siempre quería sobresalir como que para que sus papás los vieran, luego este tema de que eras la niña como que es rebelde, la que era la revolucionaria del colegio, pero no sabíamos qué pasaba, ¿no? Porque en ese momento de la historia no sabíamos qué era lo que había pasado. Entonces quería saber como que si estos son como que consecuencias o como que formas que externalizó después de que María Gracia nos contó de que sufrió un abuso desde pequeña. Esto va aquí como que arraigado con esto y este tema de también de que nos contaba de que luego buscaba como que parejas mayores, tal vez va como que relacionado el hecho de haber vivido el abuso. En primera instancia creo que la parte de la represión, como les digo, es un mecanismo de defensa bastante importante, común. La verdad, todos lo tenemos y funciona cuando tiene que funcionar, cuando la situación dolorosa y el trauma se vuelve a vivir o topar de alguna manera distinta. Entonces, en tu vida obviamente viste como ciertas situaciones que volvieron a reavivar no conscientemente, y esa es la situación de la mente, ¿no? Que los mecanismos de defensa muchas veces no son conscientes. Entonces, inconscientemente comenzamos a generar actos. Entiendo que en tu caso, María Gracia, antes no quiero hacer una lectura directa porque eso es de tuyo y de tu psicólogo, obviamente, es esta parte de realizar ciertos actos. El cuerpo lo habla, la situación, el desafío tiene un sentido. El rebelde sin causa como tal sí tiene algo por detrás, porque a la final todo lo que hacemos tiene una función, una razón, ¿ok? Entonces, reflejarlo de esta manera es una parte. Por tu parte podrías reflejarlo de esa manera, pero también hay otro tipo de maneras. Hay personas que se aíslan totalmente, generan otro tipo de comportamientos confrontativos, evitativos, ansiosos, etcétera, que de una u otra forma definen cómo se van sintiendo de a poquito. Pero claro, esa no es la definición total, sino que va evolucionando de una manera constante. Y de ahí la segunda pregunta, perdón. Era este tema del hecho de buscar parejas mayores, el hecho de tal vez sentir protección, tal vez. Okay. O era como por el tema de los padres que tal vez no se sentía vista. Ok, pues ¿cómo lo analizaste? Sí, según yo también era parte de mis papás. O sea, era parte de mis papás y haber estado todo el tiempo sola, que digo ahora, obviamente no los culpo, eran las cosas que ellos tenían que hacer. Pero era esta idea de ya soy grande, crecí, soy suficientemente madura, en mi casa no hay esta atención, en otras personas más grandes sí hay, que está súper mal. O sea, mi psicóloga ahora dice como súper mal, muy, muy mal las relaciones con personas muy mayores. Totalmente. Cuando uno es muy pequeño, porque no, o sea, por más hay otra etapa. Traumas que tengas que te hacen maduro, supuestamente, porque claro, son estos traumas también. No tienes por qué estar ahí. Claro, es con otra persona tan grande. Necesidad de reconocimiento, ¿no? Exactamente. También, bueno, ya habíamos hablado un poco con María Gracia tras cámara sobre el tema y también nos contaba este tema de que no recordaba muchas veces y eso me llamó mucho la atención y bueno, estuve como que consultando y quería saber como que si es normal el hecho de no recordar muchas cosas. Es normal que ya por lo menos a esta edad pues no recuerde tantas cosas de mi infancia o si debería tener como que recuerdos frescos tal vez. Estaba leyendo un poco de esto y escuchaba algo de la amnesia disociativa. Ok, sí. Y quería saber cómo deberíamos tener un diccionario de términos psicológicos. Ajá, lo vamos a hacer. Ok, en realidad la amnesia disociativa también viene como una especie de mecanismo que defiende el yo de ser atacado de muchos dolores, traumas, cosas similares, porque imagínense, en una situación de dolor, el cuerpo y la mente en teoría pues están unidos, ¿no? Pero resulta que en ese tipo de situaciones la mente es tan sabia, ¿ok?
que comienza a decir, ok, yo no puedo estar aquí, no puedo presenciar esta situación que está viviendo el cuerpo, entonces me desconecto y obviamente como estoy desconectada, no tengo la presencia de los recuerdos activos en ese punto, ¿no? Ahora imagínense que cuando somos niños comenzamos a tener, muchos niños tienen mucha memoria desde los 2, 3 años, pero una gran mayoría tiene acerca de los 5 o 6 años, ¿ok? Eso lo digo por experiencia, porque me he acordado de varias cosas desde los 2 años, pero Sí, de una u otra perdón forma. que te corte, porque justo hablaba y personas me decían que tenían recuerdos a partir de los 8, de los 10. Entonces me Claro. parece una línea atrás bastante grande, ¿no? Recordar Exacto. todos estos años. Imagínense que ahí tenemos como un montón de neuronas, ¿no? Entonces ahí comenzamos a gestionar un montón de conexiones neuronales que implican una memoria bastante activa. Por eso es que cuando somos niños nos dan tanto conocimiento en las escuelas que ahorita si nos dicen acuérdate, pues no te vas a acordar. Pero de una u otra forma cuando somos niños sí agarramos bastante a nivel de memoria. Pero obviamente no nos vamos a acordar todo. Ok, hay una línea de tiempo también que tenemos que ir identificando. Las cosas básicas o más impactantes las vamos a ir reconociendo. Impactantes no me refiero necesariamente dolorosas, ¿no? Sorprendentes, que nos hayan quedado un poco más. Pero aquellas situaciones que de una u otra forma sí fueron de trauma, de dolor, la mente lo que hace para que no revivamos el dolor y no haya esta situación propia en la que yo paso y paso nuevamente por el dolor, el resentir como tal, te dice, pues no, tienes que bloquear esa parte y saldrá cuando tenga que salir. Porque, y muchas personas hacen estas regresiones con la intención de que de una u otra manera recuerdas porque recuerdas. Pero claro, ¿y qué pasa si no estoy lista para Pues recordar? si no estoy bien acompañado. O no estoy bien acompañado. En realidad, un shock bastante fuerte. claro, en el Hospital Especializado San Juan de Dios, en realidad lo que sí vamos priorizando es ir al ritmo de la persona. Porque si bien mi objetivo terapéutico puede ser que tú recuerdes todo, ¿qué haces tú con todo eso? ¿No? En realidad es tu proceso, no es mi proceso. Yo soy el acompañante dentro del mismo y tú eres la persona que va fijando esta situación. Entonces, sí me parece importante que esta situación de la amnesia disociativa, pues no todo el mundo está consciente de eso, obviamente, pero si existen partes de nuestra historia que nos vayan faltando y queramos investigar a través de eso, la red de apoyo, la familia, los amigos pueden dar ciertos datos, pero claro, nuestra mente nos va a ir diciendo directamente qué es lo que ha ido sucediendo. La idea es no proyectarnos dentro de recuerdos que de alguna u otra forma sean condensados por otra parte. Y bueno, obviamente esto no es un autodiagnóstico, pero puedo tomar esto como una bandera roja, el hecho de que si estoy pasando por un proceso y tengo partes de mi vida que no recuerdo, como que ahí es una banderita roja de que hay algo que tengo que trabajar, o tal vez... Claro, posiblemente. Ahora, son cosas que hay que ir diferenciando, ¿no? Hay cosas que en serio no me voy a acordar. Ajá, claro. Tal cual. Pero sí, En serio definitivamente me no tengo recuerdos de mi infancia completamente. Claro, pero eso sí tengo que ir armando un pequeño rompecabezas, porque sí van a haber nociones acerca de, pero claro, van a ir saliendo dependiendo de ciertas situaciones, ¿ok? Entonces, claro, no hay manera de forzar directamente la memoria en ese punto, Claro. pero sí de hacernos caso. Vuelvo y repito, este instinto que tenemos está por algo y lo tenemos tan reptilianamente, por así decirlo, porque tiene que activarse cuando yo me siento de alguna manera atacada, en peligro, en situaciones tranquilas, en situaciones de estrés, tiene que activarse. Entonces está cumpliendo su función, ¿no? Bueno, yo creo que ya estamos en honor al tiempo por cerrar este episodio. Siento que hoy el tiempo nos quedó bastante corto. Siento que conversamos bastante y que aprendimos muchísimo el día de hoy. Creo que necesito una parte 2 de este episodio. Pero bueno, como para ir ya cerrando, conocimos bastantes temas el día de hoy. Quisiera como que María Gracia, si tienes como que alguna última cosa que decirnos, ¿qué le dirías a las personas que atravesaron como que por una situación de abuso, por una situación en las que tal vez no tenían ese acompañamiento de sus padres y también esta parte de tus relaciones? Como que, ¿qué consejo les das? ¿Algo ahorita para cerrar o algo que quieras expresar en este momento? Sí, para mí es súper importante el momento en el que yo empecé a ir a terapia. Tal vez al principio fue muy difícil para mí y obviamente uno empieza a escarbar cosas que tal vez más cómodo está sin hacerlo. Pero para mí sí es súper importante contar con estas herramientas porque eran las que yo usaba antes de ir a terapia, antes de poder
tener la capacidad económica de ir a terapia, porque yo no sabía en ese momento que yo podía acceder a atención médica especializada en estos temas de forma gratuita. Yo no lo sabía. Y mis papás tampoco. No. Porque ellos también algunas veces me dijeron, no tenemos porque es un poco costoso. Entonces, para mí sí fue súper importante tener herramientas así como este podcast para entender que si hay personas que pasan por lo mismo, que no estás sola, que a todos nos ha tocado vivir cosas, pero que esos problemas tuyos no son menos que los de otras personas y que también necesitas o mereces esta atención médica especializada. Entonces, para mí es súper chévere estar aquí porque, eso digo, me hubiese gustado mucho saber antes que podía ir a un lugar y hacerme atender. Y eso nada, solo quería agradecerles por esa herramienta, para mí es súper valiosa. Y tal vez para las personas que pasan por lo mismo, creo que nunca se pone totalmente fácil. Nunca es totalmente fácil, nunca es todo color rosa. Siguen habiendo momentos difíciles, momentos en los que uno sigue teniendo muchos retos consigo mismo, pero creo que todo es sobre querer estar mejor para uno, no para sus papás, a pesar de que yo amo a mis papás, no para mis amigos, a pesar de que amo a mis amigos, no para mi pareja, sino para mí. Entonces creo que es súper importante empezar a hacer cosas que uno diga, yo me siento bien aquí, yo me siento feliz así, yo me siento cuidada así. Y esas cosas pueden variar, depende de las personas, pero creo que desde ahí empieza todo, de saber reconocer que uno es la persona importante y nadie más que uno va a tomarse en cuenta y cuidarse como uno. Entonces, eso. Gracias, chicos, por... Super Green Flag. Gracias por Para invitarme. Sí. Muchas gracias por tu reflexión. En realidad, creo que trabajarlo es una situación de altos y bajos, de situaciones que tenemos que ir afrontando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí presente con nosotros. Okay. Por otro lado, yo para ya finalizar también, comentar a las personas que nos están viendo, a las personas que nos escuchan, que en efecto hay ayuda, hay personal especializado para este tipo de situaciones. Tenemos que investigar también por nosotros y comparar también todo lo que investigamos, porque no todo lo que investigamos es cierto, obvio, con una persona que sea profesional dentro del área, ¿ok? A partir de eso, entrando en este momento, quiero plantear la realidad que ha vivido María Gracia, la realidad de varias personas que también están en búsqueda de ayuda. Más del 70% de abusos se dan en la infancia y por personas que están cercanas dentro del núcleo familiar. Entonces, que yo le quiero sobrecuidar a mi hijo, que yo quiero tal estrategia. Más bien, la idea es poder entender dónde se están desenvolviendo nuestros niños, qué es lo que podemos hacer por y para ellos. Y es una situación no aislada, es una situación que todos hemos ido identificando en alguno de los círculos. Entonces, poder hablar, sentirme en la confianza de poder hacerlo es una situación súper importante. No anulemos, no invalidemos discursos y vidas que en realidad dependen de este tipo de reconocimiento. Entonces, a partir de eso, tomar la precaución y si estás escuchándonos esto, a las personas que han vivido también esa situación, puedes contar tu historia y hay personas que podemos también estar abiertos para la escucha. Bueno, aprovechando lo que nos comentaba Michelle, yo también quería como que este momentito como para dar un poquito de datos también. Según el INEC, en el año 2019 se registraron 3.357 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Lo que representó en ese momento un aumento del 27% en comparación con el año anterior. Y también quería conversar un poco sobre la violencia, igual aquí en el Ecuador, que el 84% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y aproximadamente el 70% de los casos ocurre en el ámbito familiar. Estos datos, pues bueno, muchas veces no son los precisos porque muy pocas personas se atreven a revelar el hecho de haber vivido un abuso sexual. Exacto. Entonces tienen que haber los mecanismos para que las personas víctimas de violencia sexual lo puedan expresar, lo puedan denunciar.
Entonces sí es un llamado como que a la acción para que esto no siga ocurriendo. Bueno, nosotros yo creo que ya estamos finalizando por el día de hoy con estos datos que les dejamos por aquí. Recuerden que este es un podcast del Hospital Especializado San Juan de Dios, es un podcast sobre salud mental, donde venimos a desmitificar un poco los mitos sobre la locura. Si necesitan ayuda, no duden en contactarse con nuestro hospital. Estamos en Instagram como San Juan de Dios Quito, igual en TikTok. Si necesitan ayuda, contáctenos. Recuerden que esto no es para autodiagnosticarse, pero sí puede servir como una guía para que sepan si están pasando por una situación complicada de salud mental en la que de verdad necesiten ayuda. Mi nombre es Israel Gallego, soy comunicador del Hospital Especializado San Juan de Dios. Aquí nos acompañó Michelle Morales, psicóloga clínica del Hospital Especializado San Juan de Dios. Y María Gracia. nuestra invitada del día de hoy. Este fue nuestro episodio número 3. Y bueno, nos vemos próximamente en otro episodio de Cosa de Locos.